Dios te bendiga. Seguimos con nuestro estudio de la Biblia. Acuérdense que comenzamos con el Nuevo Testamento por el libro de Mateo. En este libro vemos cómo Mateo nos presenta a Jesús como el Mesías prometido a los judíos en el Viejo Testamento. Y es tan interesante ver cómo los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues son relatos de la vida y enseñanza y muerte y resurrección de Jesucristo, narrada por diferentes personas, pero acordémonos que el autor de esos libros y de la Biblia completa es el Espíritu Santo de Dios, es Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y vemos como en Mateo el Señor Jesús comienza hablando de la genealogía y del nacimiento de Jesús. Pero en Marcos comienza diferente, comienza inmediatamente por el bautismo, Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y este libro en Marcos es el más breve, solamente tiene 16 capítulos y está enfocado a las acciones de Jesús, enfatizando su autoridad y su sufrimiento. Presenta a Jesús como el siervo. Cada evangelio aporta una perspectiva única, pero juntos ofrecen una visión completa de la vida y misión de nuestro Señor Jesucristo. Pues el libro de Marcos, este libro, el autor fue Marcos o Juan Marcos. Él no fue un apóstol, pero él formaba parte de la primera iglesia en Jerusalén y fue colaborador de Pablo, Bernabé y Pedro, razones por las que conocía bien los hechos que relata. Podemos ver que el propósito de Marcos fue presentar a Jesús como el siervo de Dios. Dice el libro de Marcos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y a continuación vamos a hacer un breve resumen panorámico de estos capítulos del 1 al 16. Pues en el capítulo 1, como habíamos mencionado antes, comienza con la proclamación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús en el río Jordán. Luego Jesús comienza su ministerio. Inmediatamente vemos que él llama a los primeros discípulos, como fueron Simón, Andrés, Santiago y Juan, sanando inmediatamente a enfermos y así libertando a personas. Este capítulo concluye con Jesús predicando en Galilea. Luego, en los capítulos 2 y 3, Jesús enseña sobre el perdón de los pecados y la autoridad que tiene para perdonarlos, sanando a un paralítico. También él enfrenta la oposición de los fariseos, critican sus acciones. Por ejemplo, como que él estaba comiendo con los recaudadores de impuestos y también que él sanó a un hombre en un sábado. Nos acordamos de esa palabra cuando Jesús sana la mano de un hombre en el día sábado. También en esos capítulos, él elige a los 12 apóstoles. Pues continuamos con el capítulo 4. En este capítulo vemos que Jesús comienza a enseñar por medio de parábolas. Podemos mencionar, por ejemplo, la parábola del sembrador, que describe cómo las personas reciben el mensaje del reino de Dios de diversas maneras. También Jesús calma una tormenta, mostrando su poder sobre la naturaleza. Y continuamos en los capítulos 5 y 7. Jesús realiza varios milagros, como sanar a un endemoniado en Gerasa, resucitar a la hija de Jairo y también la sanación de aquella mujer que llevaba más de 12 años con un flujo de sangre. A lo largo de estos capítulos, también Jesús enfrenta la incredulidad y el rechazo de su ciudad natal. Nos enseña sobre la pureza interior y la verdadera adoración, confrontando las tradiciones de los fariseos. Y continuando con los capítulos 8 y 9, Jesús alimenta a una multitud
con pocos panes y peces. Y luego él predice su muerte y su resurrección. En este capítulo también vemos la transfiguración de Jesús. Jesús revela su gloria divina frente a Pedro, Santiago y Juan. Jesús enseña también sobre el sacrificio, el servicio y la importancia de tomar la cruz. Y continuamos con los capítulos 10 y 12. Jesús enseña sobre el matrimonio, sobre el divorcio, el amor al prójimo, el amor a Dios. También en estos capítulos vemos que Jesús se enfrenta a desafíos con los líderes religiosos, quienes intentan atraparlo con preguntas difíciles. Jesús habla sobre la humildad, la generosidad. En esos capítulos podemos ver la viuda y que ofrenda las monedas, y también Jesús nos habla de la venida del reino de Dios. Más adelante, en el capítulo 13, Jesús profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y el fin de los tiempos, advirtiendo sobre las señales y el momento de su regreso. Jesús nos exhorta a que estemos preparados y vigilantes. Mis hermanos, debemos de estar enfocados en esa comunión con nuestro Padre Celestial. En el capítulo 14 y 15, pues ahí vemos que estos capítulos relatan la última cena de Jesús con sus discípulos y también la oración en el Getsemaní, su arresto, juicio y condena ante el Sanedrín, Pilato y la crucifixión. Jesús es traicionado por Judas, negado por Pedro y condenado injustamente. La crucifixión culmina con su muerte y el velo del templo rasgado. Continuamos con el último capítulo, el capítulo 16. Y este capítulo describe la resurrección de Jesús. 3 mujeres descubren que el sepulcro está vacío y reciben el mensaje de un ángel que le dice que Jesús ha resucitado. Finalmente, Jesús se aparece a sus discípulos y le da la gran comisión de predicar el evangelio por todo el mundo. En resumen, vemos que el evangelio de Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías y el siervo sufriente que vino a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos y a ofrecer su vida como sacrificio por la humanidad. Y a lo largo del relato se destacan sus milagros, enseñanza y la progresiva revelación de su identidad. Él era Dios. Él fue 100% hombre, pero Él es la persona de Dios en el Hijo. La muerte y resurrección de Jesús son el centro del mensaje del Evangelio, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que creemos en Él. Mis hermanos, espero que esta breve descripción de el libro de Marcos te motive a ir y leerlo y analizarlo, y que sigamos cada día pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría para entender su palabra. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, mi Dios, gracias. Es un día más para darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, te pido que tú bendiga a cada persona que está escuchando el sonido de mi voz, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo en su corazón el querer como el hacer. Que yo entienda que la palabra es luz, que la palabra es lámpara, que la palabra, tu palabra, nos va a ayudar a estar firme, a estar fuerte ante las adversidades que pudieran venir a nuestra vida. Sobre todo que vamos a experimentar tu presencia, y es que en tu presencia hay sanidad. En tu presencia hay libertad, en tu presencia hay plenitud de gozo.
Gracias, mi Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor. Todo esto te lo presento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos, y seguimos con nuestro estudio de la Biblia. Dios te bendiga.